Escucha bien. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, les escucho fuerte y claro. Perfecto, Alberto. Palo porque bogas, palo porque no bogas. Hoy el sector empresarial se queja de un aumento salarial porque no es técnico. Y le pregunto al técnico en economía, ¿es técnico o no es técnico el aumento salarial? ¿Es pertinente o no es pertinente? ¿Es oportuno o no es oportuno? Bueno, vemos que el incremento salarial nace de una promesa política. El gobierno está cumpliendo con una promesa de campaña. Entonces, la respuesta es un incremento justificado en la política. Debía producirse de manera, hablando ya desde la técnica, un incremento salarial. Eso es algo que debía calcularse y hay que entender que el salario depende de la productividad del trabajo. Entonces, cuando se fija un salario mínimo sin fijarse en la productividad del trabajo, se causa problemas sobre todo en aquellas actividades donde el trabajo es menos productivo. ¿Qué actividades son esas? La agricultura, la agricultura poco tecnificada que existe en abundancia en el Ecuador y que es muy intensiva en mano de obra. El turismo, sobre todo a pequeña y mediana escala, la actividad de las pequeñas y medianas empresas que tienen niveles de productividad del trabajo mucho más bajos. Entonces, el problema de esta fijación política es que esos empleos que están en el margen, esos empleos menos productivos, pero que son muchos, son sobre todo en actividades intensivas en mano de obra, son empleos que se ponen en riesgo porque esas actividades tienen cada vez más dificultad para competir. Para dar un ejemplo de lo que menciono, veamos lo que sucedió hace algunos años, ya se evidenció este proceso, por ejemplo, con el camarón, una de las actividades más exitosas del Ecuador de las últimas décadas. Y hace algunos años, por ejemplo, empezaron a exportar camarón para que sea pelado en Centroamérica y reexportarlo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la actividad de pelado es una actividad que produce una productividad muy baja, rinde muy poco frente al costo que tiene pelarlo manualmente, que es la única manera de hacerlo. Entonces, preferían hacerlo en países donde sí sea rentable esa actividad, porque en el Ecuador era demasiado costoso frente al valor que agregaba esa actividad. Ese tipo de cosas son las que seguiremos viendo mientras se siga enfocándose en un incremento salarial sin una política de fondo que lo que busque es elevar la productividad del trabajo, porque todos queremos mejores salarios y ese debe ser el objetivo de política pública, pero para lograrlo hay que trabajar en el origen, que es la productividad del trabajo, elevar la productividad del trabajo. Alberto, visto eso desde el plano y el punto de vista de exportación, yo me quiero poner puertas adentro. En la reforma tributaria fue dado un garrotazo a empleados que tenían un sueldo promedio de $2,000, un poquito más, un poquito menos, y les pusieron una carga impositiva mayor. Estas economías son las que tienen dentro de sí un servicio doméstico, porque si ambos trabajan necesitan de la colaboración de un servicio doméstico. Un garrotazo es la carga impositiva y otro es esta carga laboral hacia el servicio doméstico que termina siendo una cantidad, ¿cómo le diría? No gravitante, pero sí importante dentro del contenido de su economía familiar. ¿Usted no cree que va a afectar de alguna manera este aumento dentro de estas economías familiares reflejadas en el servicio doméstico? Bueno, definitivamente hay algunos golpes para el próximo año para la producción. Por un lado tenemos que se incrementan los salarios de manera fuerte. Por otro lado, no hay que olvidar que el sector productivo va a pagar el próximo año 527 millones adicionales en impuestos. Y ahora a las familias, sobre todo los profesionales, aquellos que ganan más de $2,000, también van a tener una afectación fuerte por el lado de incremento del impuesto a la renta. Todo eso se va a ver reflejado en el resto de sectores de la economía. Y, por ejemplo, la actividad que se menciona, los hogares como empleadores del servicio doméstico, de por sí es de los sectores más afectados hasta el momento. Con datos de octubre, las actividades de hogares como empleadores tienen una contracción, la más fuerte de la economía, una contracción del 62% interanual. Es decir, es una actividad que está contrayéndose cada vez más fuerte. Y este problema se va a ver reflejado también en otras actividades, como mencionaba, las pequeñas empresas, las microempresas, la agricultura, todas las actividades que son muy intensivas en mano de obra,
pero que esa actividad es poco tecnificada y como consecuencia la productividad de ese trabajo es baja. Si la productividad de todos los trabajos que tengan productividad baja no son justificables con salarios más altos, porque hay que estar muy claros, ¿qué justifica que exista un empleo? A nadie se le contrata para trabajar, se le contrata para producir y se le paga por producir, no por trabajar, y eso hay que estar muy claros. Y por eso es que en la actualidad solamente las personas que puedan producir más de $596 al mes van a justificar su trabajo. Quien con su trabajo produzca menos de $596 no justifica su existencia de ese trabajo, y esos son los trabajos que se pierden. ¿Por qué 596? Porque hay que recordar lo que le cuesta al empleador. Al empleador le cuesta 596 al mes un trabajador, incluyendo los décimos, incluyendo el pago al IES y todos los sobresueldos que corresponden. Ese es el costo de tener un trabajador. Entonces, al elevar de manera política este umbral, lo que se está diciendo es, en los trabajos que están al margen, los que están los menos productivos, se está diciendo esas actividades no rinden los $596, esas actividades no se justifican y vamos a vivir algo que ya no es nuevo en el país, que ya lo hemos vivido y que se ha profundizado a través de estas políticas de incremento de salarios no técnicas, y es la informalidad. 7 de cada 10 ecuatorianos están en el mercado laboral informal. La formalidad realmente es una minoría, apenas 25% de la población económicamente activa tiene un empleo formal adecuado, que gana el mínimo, que al menos el mínimo o más, que tiene afiliación a la seguridad, etc. 7 de cada 10 están en la informalidad y estos procesos de enfocarse en subir el salario sin mejorar la productividad del trabajo, lo que hacen es seguir impulsando más actividades de la informalidad, que los microemprendedores, las microempresas contraten, pero de manera informal, sin afiliación a la seguridad social, con otras condiciones, sin ganar el salario mínimo, etcétera. Que la agricultura siga ampliándose el espectro informal en la agricultura, que trabaja toda la familia, los parientes, pero nadie está contratado realmente vía un contrato laboral, ni tiene seguridad social, ni mucho menos. Entonces, ese es el desafío, y por eso es que estas políticas tienen que necesariamente venir acompañadas de políticas que incrementen la productividad del trabajo. Ese es el gran desafío este momento para el país y lo que no podemos olvidar. Alberto, una última pregunta de mi parte. En la suma y resta de esta medida, ¿cómo queda parada la economía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Bueno, lo más probable es que el IES siga perdiendo afiliados, y eso ha sido una realidad durante los últimos años, donde la pérdida de empleos adecuados, que es una constante desde hace más de 5 años, seguimos desde que se acabó la bonanza petrolera, el empleo adecuado sigue cayendo. Llegó a representar casi la mitad de la población económicamente activa tuvo un empleo adecuado durante la bonanza. Se acaba la bonanza petrolera y comienzan a destruirse empleos adecuados agresivamente, y con ello los ingresos a la seguridad social, porque solamente el empleo formal aporta a la seguridad social. En la actualidad vemos que apenas 25% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado, y eso significa también que ha habido una caída muy fuerte en los aportantes a la seguridad social, de alrededor de la mitad de la población económicamente activa que aportaba cuando todavía estábamos en la cúspide de la bonanza petrolera, a alrededor de 25% en la actualidad. Es un golpe muy fuerte también para la seguridad social. Y le paso a Eduardo Mendoza, que continúa con la entrevista, Alberto. Alberto, qué gusto saludarlo, bienvenido como siempre al Diálogo en I99, usted es un querido amigo y es de casa, siempre está con nosotros acá. Pero esto es una realidad, Alberto. Ya lo del alza lo ofreció el presidente en su campaña, y cualquier otro detalle, la gente que votó por él sabía que esto era un ofrecimiento de campaña. Entonces, asumamos el hecho y la realidad de que tenemos esta realidad. Ahora, he preguntado esto y he conversado con algunos amigos del tema, Alberto, y me dicen que con la ley que se promulgó por el gobierno hace pocas semanas, el aspecto macroeconómico, y lo hablé con el ministro Cueva el viernes también, el año que viene se ve muy favorable, salvo que pase lo del SOTE, o venga, que eso sí podría dejar de exportar, los barriles de petróleo serían terribles, pero el tema es que se ve mucho la macroeconomía, pero lo que decía Ramiro y lo viene diciendo desde ayer, y es lo que te dice,
es que en cambio no se puede descuidar la microeconomía. ¿Cómo hacemos el justo medio, Alberto Acosta, para que se logre lo uno y lo otro? Bueno, la realidad es que la previsión de crecimiento para el próximo año fue recientemente actualizada hace pocos días por el Banco Central. El Banco Central redujo la previsión de crecimiento para el próximo año a 2,5%. Es un crecimiento bastante leve. El grueso del rebote, según el Banco Central, habrá terminado en este año. Para este año espera un crecimiento de 3,5% y para el próximo un punto menos, 2,5%. Entonces, la economía sigue recuperándose, pero de manera desacelerada, de manera lenta. Y el desafío sigue siendo acelerar el crecimiento económico. Y por el lado de los mayores salarios, lo que tenemos que trabajar es en elevar la productividad del trabajo. ¿Cómo se logra esto? Tenemos que generar, primero, por un lado, aumentar la inversión, porque la inversión es la vía de que se obtenga más tecnología, más equipos, más capital para producir, porque más capital eleva la productividad del trabajo. No es lo mismo producir, para decir un ejemplo, un pantalón con una máquina de coser a pedal, Singer de hace 50 años o hace 100 años, que producir un pantalón con una máquina automática que permite producir 50 pantalones en vez de uno al día. Esa es la diferencia, lo que produce el efecto virtuoso que tiene la acumulación de capital, máquinas, equipos, tecnología. Entonces, tenemos que generar un entorno favorable para esa acumulación de capital que se logra con un entorno favorable a la inversión, y hay que seguir trabajando en la capacitación de los trabajadores, impulsar las carreras técnicas, las carreras intermedias. Eso es un gran desafío en el Ecuador, para que tengan una mayor capacidad de producir, y a su vez eso les va a permitir generar mejores ingresos. ¿Cómo lograrlo? Tenemos que hacer dos temas principales. Por un lado, por el tema legal, tenemos que ir trabajando en la institucionalidad, en reglas claras, seguridad jurídica, para que los inversionistas sepan que este es un país en donde se debe y se puede invertir y se puede tener seguridad en la actuación pública. Y por otro lado, volvernos atractivos económicamente. Esto implica seguir abriendo mercados, quitar esos aranceles que son un castigo para la exportación de productos ecuatorianos. Eso nos va a dar campo para justificar también mayor productividad del trabajo y con ello mejores salarios. Crear una nueva ley laboral, una ley laboral moderna, que permita mayor campo de acuerdos entre empleadores y empleados, trabajar en la internacionalización del sistema bancario y enlazarnos a los flujos de capitales para poder abaratar el costo del dinero. En fin, son una infinidad de medidas para volver al país mucho más atractivo económicamente. Ese es el desafío, porque los mejores salarios no son la respuesta solamente de buena voluntad o decisiones políticas. Los mejores salarios son la respuesta de realidades económicas, y tenemos que trabajar por esas realidades económicas para lograr que esos mejores salarios estén sustentados por realidades económicas. De hecho, lo que tú dices es mucha realidad, ¿no? O sea, tú le preguntas a cualquier persona, aquí estamos 5 personas, 6 personas, aquí en la cabina, ¿no? La gente de producción y nosotros. Le preguntas a cualquiera, ¿tú quieres ganar más? Por supuesto que quieres ganar más. ¿Quieres vivir mejor? Por supuesto que quieres vivir mejor. ¿Quieres tener, que te vaya en todas las cosas, tener salud? O sea, siempre nos va a ir bien, ¿no? Y eso es verdad, o sea, nadie va a estar en desacuerdo. El asunto es que tú hablabas de algo que es real, que pues lo dice Ramiro permanentemente, Alberto lo ha comentado, y por eso te preguntaba, o sea, hay que hacer lo que hay que hacer para complementar los dos, porque fíjate, no sé si valga la pena que lo comentemos brevemente, pero cuando solo se hace lo que hay que hacer en lo macroeconómico, resulta que se llega a un nivel y luego es utilizado por politiqueros y populistas, etcétera, y todo lo que se ganó lo cogen y se lo llevan, pues, ¿no? Más o menos eso es el tema, y todo lo ganado lo gastan. Entonces, por eso te preguntaba cuál es el justo medio, me contestaste. Una pregunta más, Alberto. Sí, dale, te escucho. Me gustaría responder sobre ese tema específicamente. Yo creo que el problema es que muchas veces, y yo creo que es un error, un mea culpa que tenemos que hacer los economistas, es que es frecuente en los economistas poner como meta, como fin último, el poner, por ejemplo, en orden las cuentas fiscales. Sí, señor. Cerrar la brecha fiscal. Es verdad. Cuando eso, tenemos que estar claros, eso no puede ser nunca un fin último.
Eso es solamente un medio. Y esa es la diferencia. Y tenemos que estar muy claros que ¿cuál es el fin último de la política pública? Es generar bienestar de manera sostenible. Y entonces eso nos lleva a modular las cosas. No podemos tomar, y por eso, por ejemplo, ahora que tenemos una crisis fiscal importante, no es lo mismo corregir la crisis fiscal elevando impuestos que priorizando gastos. Si uno dice, bueno, si la meta solamente es cerrar la brecha fiscal, ¿por qué la reforma tributaria, en vez de recaudar 1.900 millones, pudimos haber hecho una que recaude 3.000 millones, 4.000 millones? Se acababa el déficit en un solo año, pensando que políticamente es viable, que no iba a haber problemas políticos. Pero eso es una perversión realmente del objetivo, porque ese objetivo permite cerrar la brecha fiscal, pero ¿cuál es el costo? Destruye empleos, destruye actividad económica, destruye bienestar. Entonces tenemos unas cuentas fiscales sólidas, arregladas, un riesgo país bajísimo, pero una economía destrozada. Claro. Entonces eso es lo que no se puede permitir. Tenemos que estar muy claros que el objetivo siempre es bienestar, y eso se logra con crecimiento económico, y el crecimiento económico se logra con inversión, con producción, y eso es lo que genera salarios, y es lo que genera al final del día un mejor nivel de vida de la población. ¿De qué te vale tener un carro listo para andar si las carreteras son malas y no tienes plata para la gasolina? Exactamente. Más o menos que sí, ¿no? Es el tema de no tener claridad entre fines y últimos y los mecanismos para llegar a esos fines. Y lo grave es cuando uno coloca a los mecanismos, a los medios, los coloca como fin, como es el caso de la crisis fiscal. Alberto, una pregunta final de mi parte. Y en términos generales, se habla también, y el gobierno está avisando y comentando mucho. El viernes lo vamos a tener a Simón Cueva, y voy a pasar la segunda parte de tu intervención para que la escuche, porque me parece muy interesante lo que dices, muy ponderado, muy equilibrado. Pero también se está hablando mucho de la baja de interés. Lo tendremos al gerente del Central en cualquier momento. Incluso se dice que es una nueva fórmula que se ha logrado. Esto es otra promesa del presidente en campaña, y dice que las tasas van a comenzar a bajar, porque cuando baja el riesgo país, normalmente van a bajar las tasas. ¿Es tan cierto eso como dicen? Realmente ahí hay una confusión. Uh-huh. Las tasas de interés sí dependen del riesgo, pero del riesgo específico a esa operación, o el riesgo de invertir en el Ecuador. El riesgo país es una medida sesgada del riesgo. ¿Qué mide el riesgo país? No mide el riesgo de invertir en el Ecuador, mide el riesgo de invertir en papeles de deuda del Estado ecuatoriano, que no es lo mismo que el riesgo de invertir en la economía ecuatoriana. No es lo mismo el riesgo de invertir en una empresa, en una camaronera, en una empresa, en una fábrica, a invertir en papeles del Estado. Y el riesgo país es una medida muy clara de cómo ven los inversionistas internacionales el riesgo de invertir en un papel ecuatoriano, desde el Estado ecuatoriano. Entonces, por eso es que yo no creo que sea correcto darle tanto peso al riesgo país, porque es importante para el fisco, definitivamente. Reducir riesgo país va a reducir el costo fiscal, es parte de la corrección de la crisis fiscal, pero no nos va a solucionar el problema de tasas de interés. Las tasas de interés del sector privado no van a caer de manera definitiva porque caiga el riesgo país. Hay que trabajar en temas adicionales, y el tema de fondo para tener tasas más bajas no viene por el lado del riesgo país, viene por el lado de incrementar la oferta de ahorro disponible internamente para prestar. Y eso se logra abriéndonos al mercado internacional de capitales, internacionalizando la banca, permitiendo a la competencia internacional, que venga la banca internacional, liberando el flujo de capitales, eliminando el ISD, con una legislación bancaria moderna que dé seguridad a los depositantes internacionales que quieran venir al Ecuador, trabajando en un entorno competitivo tributario para la actividad financiera. Todos esos son los mecanismos de fondo que van a lograr una reducción de tasas. Solamente el riesgo país es insuficiente para lograr una reducción de tasas en el mercado interno. Gracias, mi querido amigo. Gusto de saludarte. Tengas un buen día. Seguiremos conversando contigo, Alberto Acosta. Muy gentil. Muchas gracias. Gracias.